Yo llegaba a la caja, cobrábamos los viernes y me tocaba un fajo de billetes así, en efectivo pagaban, y mis compañeros todos cobraban y ahí me daban su parte del, tú me hiciste la guardia. Pues todos tenían familia, tenían que quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana, era difícil para ellos, entonces me daban el dinero que les correspondía por la guardia. Entonces yo agarraba, dividía, la mitad se lo daba a mi mamá, la otra mitad para mí, y yo feliz, sin ningún tipo de problema. Pero la corrupción no. Yo tengo mil defectos, pero nunca he tomado un dinero que no me corresponde porque no me lo enseñaron ni en la escuela, ni me lo enseñó José Ramón, ni me lo enseñó el Che Ventura, ni me lo enseñó otros grandes, Francisco Javier González, ni otros grandes maestros que yo he tenido. Eso me lo enseñaron en mi casa, me lo enseñó mi padre. Lo comparto. Entonces, sí. A partir de ahí sonó el teléfono de Francisco Javier González, un viernes por la noche, y me dijo, hay una oportunidad, pero es una empresa del gobierno, no sabemos si nos van a pagar o no, cuánto tiempo va a tardar el proceso, tienen que investigarte. Le dije, ¿a qué hora empezamos? Porque para mí era huir de ese mundo corrupto. ¿Y de alguna forma ampliarte o diversificar a micrófono, a televisión? Pero yo llegué y no, por Dios, estaba hablando ahorita con Francisco y no sabía grabar. Para mí no, era un mundo extraño, ajeno, cantaba las notas, es decir, cuando yo decía, el América venció por 4-2 al Tampico Madero, o sea, cantaba yo y me acuerdo que tenía mala dicción, no se me entendía lo que decía, me ponía Francisco en un cuarto así cerrado, me ponía con un lápiz en la boca, para que yo hiciera dicción, para que la gente me tuviera a entender. Me decían, oiga, ese gordito habla, se ve que sabe y habla simpático, pero no le entendemos nada. Digo, bueno, es que no es mi mundo era escribir. Entonces me costó un poco de trabajo porque fue volver a comenzar. Y bueno, ahí entendí que había una redacción, había oportunidad y la verdad es que había periodismo, entonces conocí a José Ramón, José Ramón tiene 1000 defectos, pero la realidad con José Ramón es que nunca tocó, como mi padre, el mensaje de él es nunca toques un centavo que no te corresponde. De acuerdo. Por eso duró tantos años y ha durado tantos años José Ramón. Y con eso me bastó. Más obviamente lo periodístico que podía yo tomar de él, lo bueno y lo malo. La escuela que se generó ahí, ¿no? Desde Francisco Javier, sí. Martinoli, Luis García. Claro. Y muchos otros de automovilismo, Chacho, claro. Muchísimos de toros. André Marín. O sea, muchos surgieron de ahí.
Vamos a avanzar un poco más rápido, David. Sí. Me acuerdo los colores, porque yo jugaba fútbol en esa época. Una mañana de Morelia. O sea, fue algo que marcó, porque era como a lo mejor un mal partido de fútbol hacerlo bueno. Esa es la realidad. Sí. Hacer una historia diferente. ¿Cómo surge esa idea? Porque fue sin duda una iniciativa tuya, me quiero pensar, ¿no? Sí, mira, Ricardo, el problema es que yo me sentaba en la mesa, me sigue pasando, y me costaba trabajo ponerme al nivel de los expertos de fútbol. Yo conocía el fútbol, pero la cancha, la táctica, los sistemas, cada día se fueron revolucionando más, han ido avanzando más, la presencia que ha sido muy, muy oportuna y muy buena, la presencia de exjugadores de fútbol. Antes no se acostumbraba a eso. Yo no recuerdo. Desde Orbañanos, Albert, luego Gómez Junco, y luego hubo una parteaguas, y luego me toca a mí ser en el 2000, luego Luis García en TV Azteca, y se genera nuevamente. Lo platicamos con Luis el otro día. No sé si coincides. No, de acuerdo contigo. Me acuerdo muy bien que don Fernando Marcos utilizaba a Carlos Reynoso mucho. Sí. Al maestro, ¿te acuerdas que era sí, claro. la transmisión aquella? Ídolo. Marcos y Reynoso era maravillosa. Pero entonces yo no tenía la capacidad para poder sentarme en una mesa porque no conocía el fútbol. Y entonces dije, yo voy a hacer una historia alterna. Voy a mezclar un ingrediente que no se toma demasiado en cuenta, que es el público, la afición, claro, que es fundamental. Que es un factor. Un factor, totalmente. Y es un aficionado. El aficionado a veces sufre, o casi siempre sufre más que el futbolista, porque el aficionado va, compra su boleto, se apasiona, idolatra al jugador, apoya con todo el equipo y ¿qué? Tiene que regresar a su casa. Y a veces el jugador de fútbol o el equipo de fútbol pues gana, pierde y se acabó, y es un trabajo y vámonos. Sí. El aficionado sufre. Entonces yo traté de aprovechar esa coyuntura, esa oportunidad que había y desarrollé un poco, ¿sabes qué? Ya lo había hecho en 86 en el Mundial. José Ramón tenía un programa que se llamaba Protagonistas. Claro. Yo no trabajaba todavía ahí con él, pero yo había visto a don Ricardo Cadena. ¿Te acuerdas de Ricardo Cadena? Sí, ¿cómo no? Aquel que hacía un pelón, que en paz descanse, acaba de morir en Cancún. Sí, acaba de morir. Y yo lo vi a él cómo interactuaba con la gente. Luego vi también algunas imágenes de un camarógrafo fantástico, José Manuel Nieto, que trabajó también. mucho, el viejo Nieto, sí. trabajó conmigo muchísimos años. Estuvo en Azteca muchos años, ¿no? Muchísimos años, en Imevisión y Azteca. Y yo lo vi hacía unas imágenes fantásticas. La sección se llamaba Lo que no se vio. Es decir, él no seguía la pelota, se instalaba en el área, en un tiro de esquina. A otros temas. Y veía los jalones y cómo se hablaban los jugadores, lo que ustedes hacían dentro del área, que era una convivencia terrible. Porque grandes amigos. Déjame rematar. No, pero pásale, por favor, remata. Bueno, tú eras un asiduo del área y de esos pequeños huecos para encontrar un remate de cabeza o algún tipo de remate a gol. Pero yo dije, junto eso, lo de Cadena, junto lo de Nieto, y voy a hacer una historia. Claro. Y la verdad funcionó con un estilo. Tenía un muy buen equipo, el camarógrafo tenía que entender bien lo que yo necesitaba, tenía un gran editor. Tenía vida. Tenía vida, esa historia tenía vida. Todos la recordamos, David. Sí. La verdad que yo lo disfruté mucho. Después ya, obviamente se fue volviendo más complicado, Ricardo, a partir de los derechos. Porque antes nosotros, Televisa y Azteca, no teníamos problema, aunque sí teníamos problema en algunas canchas de Televisa, ¿no? Obviamente había una rivalidad, pero dependía más del equipo local. Generalmente el único problema que teníamos nosotros era el Azteca. Los demás equipos, tanto Azteca como Televisa, les abrían las puertas. Pero bueno, ahí fue donde yo desarrollé este reportaje. Se vino una época, David, porque yo me retiro en el 2000, antes de entrar ya a temas más polémicos que sé que la gente está esperando, por supuesto, y que vamos a hablarlo y platicarlo sin ningún tapujo. Qué buena rivalidad aquella, David, porque yo me retiro en el 2000, me invita a Televisa y pues ahí estoy con el Perro Bermúdez, estaba Orbañanos todavía, Javier Alarcón y todos los que ya conoces. Ajá. Y ustedes tenían también un gran equipo y se hace una competencia pues que trascendía incluso la cancha, porque nos pasó, porque me pasó a mí y ahorita lo vamos a platicar. Seguramente te habrá pasado a ti el Perro Bermúdez problemas, algún día me tocó enfrentar a Martinoli también. Pero era buena, David, era buena
sin llegar a los extremos, que sí creo que los rebasamos por momentos, pero una rivalidad que nos obligaba a todos a dar un poco más. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Lo platicaba el otro día con Javier Alarcón, que la vivió también intensamente. Y realmente... en Alemania, cuando José Ramón con nuestro productor cubano se encierra, terrible. No, pero esa fue en Atenas. En Atenas 2004. Claro. Sí. Bueno, la toalla de Martinoli también fue dura. Sí, en 2006. También en 2000, esa sí fue en 2006. También ya la platicamos, afortunadamente. Qué bueno. Hoy nos encontramos y nos damos la mano. Qué bueno, me da mucho gusto. Mira, se exageraron algunas cosas, pero al final del día, el gran beneficiado era el aficionado y el televidente. Sí. Porque yo creo más en esos tiempos, Ricardo, que en los tiempos actuales donde todo está pues ya arreglado. Es decir, nosotros teníamos antes de que existieran los arreglos, y hablo de arreglos en el sentido de que yo viví una época de guerra y guerra fría. Luego empezaron los arreglos arriba de nosotros que decían, vamos a mandar 2 reporteros y 2 cámaras al sorteo del Mundial y nadie puede mandar más. Entonces empezaron los arreglos para tratar de competir ya de forma pareja. Y se acabó aquella batalla sanguinaria que había, ¿no? Pero sí, llegamos a extremos. Yo me acuerdo cualquier cantidad. Las situaciones eran que nos colocaban a los 2, Televisa y TV Azteca, en un mundial. En el centro de televisión nos colocaban pegados, porque la OTI decía, bueno, estos no tienen problema, IBC, puerta con puerta. Sí. Y cada vez que salíamos, había realmente una sensación de, pues no sé si de miedo, pero de peligro, de que realmente alguien se haya sobrepasado o no. Fueron el final de la década anterior, el final del siglo anterior, los 90, principios de este siglo, y realmente aquella fue una batalla. Estábamos locos. Había día que nosotros poníamos en Atenas, poníamos nuestro programa y teníamos un monitor viendo lo que hacía Televisa. Igual, sí. Entonces decía el productor, acaba de entrar Derbez, pon a Bustamante. Oye, entró Peláez, pon a alguien experto en fútbol. Entonces así nos íbamos siguiendo y siguiendo. Porque se medía minuto a minuto. Luego entramos en una vorágine terrible. La selección ya era diferente, pero Juegos Olímpicos con los atletas. Sí. Porque ya un día Schwarz jalaba de un lado un deportista y yo del otro lado. Y el deportista decía, ¿por qué me ponen a mí en esta situación? Lloraba. No, tú elegir a dónde quieres ir, a TV Azteca o Televisa. Y el deportista decía, Dios mío, pues ¿por qué por el problema de ustedes arregle? Yo voy con los 2, voy primero con... No, si vas primero con ellos no vas con nosotros. En ese plan estábamos. Sí. Luego llegó otra época de pagar dinero a los atletas, que también se prostituyó lamentablemente porque el atleta a los especialistas invitados, ¿no? O sea, No, yo hablo de los atletas. Por ejemplo, Nancy Contreras, aquella ciclista que iba a ser el protagonista en Atenas, entró con nosotros un día y José Ramón se le botó la canica y dijo $100,000. Iba a ser, le digo, nos llama a mí a Garay, Enrique Garay, nos dice, esta chica va a ganar. Le digo, pues José Ramón es la campeona mundial, está en gran forma, va a ser protagonista en Atenas. $100,000. Le dice el esposo Guillermo Gutiérrez, presidente de la federación, el esposo de Nancy, mañana firmamos. No, de una vez, mañana firmamos, présteme el contrato. Al día siguiente fue con Alarcón y Alarcón le dio 150. Entonces se volvió un asunto en lo que los atletas decían, caray, el que más me pague. Voy a aprovechar el que más me pague. Entonces una situación, luego trató la Comisión Nacional de Deporte, el Comité Olímpico Mexicano de mediar, pero se volvió una situación, una guerra terrible. Y ahí tuvimos algunos choques. Nosotros considerábamos mucho, en tu época de jugador, el América era nuestro objetivo, ¿no? Sí, lo sé. Era nuestro objetivo a seguir, es que el día en que fuiste a jugar al Guadalajara era... Pero a ver, David, también te voy a decir una cosa, como jugador, todo ha cambiado, porque como jugador te lo juro que yo, Acción Deporte TV, los domingos, a ver qué dicen, a ver, soy la figura de la semana, a ver qué dice José Ramón Fernández en el programa hablando de mí, metí 3 goles o metí 2 goles, esperabas al otro día la portada del Esto o del periódico que fuera con la crónica
de lo que ya sabías que habías hecho, pero la leías perfectamente al minuto tal, metió gol y corrió y lo festejó y lo gritaba la familia y todo, esperabas eso con ansias. Hoy ha cambiado todo. Ha cambiado todo. No sé si para bien o para mal, pero No ha lo cambiado sé. todo. También hay que entender que los medios, bueno, lo que consumen mis hijas no era lo que consumía yo, Ricardo. No, y ni yo. eso es una locura, ¿no? Ahora pueden ver cualquier cosa. Anteriormente teníamos que ver los partidos del fútbol mexicano. Hoy puedes ver cualquier liga del mundo, cualquier partido del mundo, y están compitiendo. Entonces, es como ver a Henry Martín, puedes ver en la mañana puedes ver a Henry Martín o en la tarde a Henry Martín y a la mañana siguiente puedes ver a Haaland. Sí. Entonces la gente compara y dice, Dios mío, es un fútbol diferente, es otro nivel de competencia. Pero bueno, eran otros tiempos, eran tiempos más Yo no digo más que románticos. mejores ni peores porque hay que respetar, también es momento de Es los verdad. jóvenes y las cosas han cambiado y hay que adaptarnos también nosotros a De estos acuerdo, tiempos. ¿Estás de acuerdo? No, de acuerdo contigo. Y yo creo que profesionales hubo en todas las épocas. Y los habrá. Yo creo que un jugador de fútbol, a lo mejor como tú, se hubiera adaptado a jugar en estas épocas, porque finalmente me decían que Pelé no hubiera triunfado en la velocidad del fútbol con la que se juega actualmente. Eso es mentira. Se adapta a las Pelé se hubiera condiciones adaptado y era un jugador y hubiera sido un superdotado en aquella época como lo fue y en esta época también hubiera sido, ¿no? Pero bueno, las situaciones han cambiado y hoy la gente, sobre todo los aficionados, consumen de forma diferente. A ver, vamos a entrar a temas polémicos. Yo tuve contigo, David, específicamente dos enfrentamientos, y lo recuerdo perfectamente, uno jugando para Chivas, yo, pues no sé, varios comentarios que se hacían, la crítica positiva para el futbolista, pues le gusta, la crítica negativa a lo mejor te dolió. Y entonces hubo una época que yo sentí que la traían contra mí, jugando yo para el Guadalajara, 98-2000, debe ser 99 por ahí. Termina un partido de Chivas, voy saliendo del estadio, Jalisco, en aquel entonces, tú te acordarás. Ahí donde entraba la Exactamente, y de repente te veo en una entrevista, dije, no,